Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juliano Vittori, soy gerente de marketing para la parte de nutrición de Elanco y hoy vamos a tener una vez más un webinar enfocado en soluciones para la parte de nutrición animal, más específicamente del tema que vamos a hablar hoy, que es cómo aumentar la rentabilidad en porcinicultura. Y más específicamente, adelante, el tema principal que hoy vamos a discutir y hablar es sobre las herramientas nutricionales y el uso de proteína de bajo costo. Como moderador, vamos a tener ahí Juan Carlos Padilla. Juan Carlos Padilla es médico veterinario, trabaja en Elanco ya hace 20 años y durante todo este tiempo ahí ha transitado por diferentes posiciones técnicas, comerciales y de marketing. Y en la última posición, hoy Padilla es el responsable por la parte comercial de todo el portafolio de nutrición para la parte de América Latina Norte, ¿no? Aquí solo algunas orientaciones generales, ¿no? El webinar va a ser de 1 hora de presentación y después ahí vamos a tener ahí de 15 a 30 minutos para contestar las encuestas y sanar ahí todas las dudas que ustedes van a tener o que pueden tener, ¿no? Y para esto les pido, por favor, para poner en chat su duda e envíe específicamente para Padilla, que es nuestro moderador de hoy. Entonces, es eso. Muchas gracias a todos y paso la palabra ahí para Padilla. Muchas gracias. Padilla, por favor. Muchas gracias, Juliano. Bueno, pues bienvenidos. Este webinar, como lo comenta Juliano, es pues, para todo Latinoamérica. Tenemos gente de Argentina a México y nos da mucho gusto que estén acompañándonos. Yo voy a presentarles a nuestro primer ponente, que es el doctor Diego Braña. Diego Braña es médico veterinario zootecnista, graduado por la Universidad Autónoma Nacional de México. Cuenta con una maestría en nutrición animal en la misma universidad y tiene además un doctorado en la Universidad de Illinois, en donde se especializó en el área de fisiología del crecimiento, haciendo énfasis en el uso eficiente de los recursos nutricionales y la calidad de la carne. Además es socio fundador y fue presidente de la Asociación Mexicana de Ciencia y Tecnología de la Carne, el AMEXITEC. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal, AMENA, y laboró 20 años como investigador y administrador en el Centro Nacional de Investigación Disciplinaria del INIFAP en el Gobierno de México. Pertenece además al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido consultor internacional independiente por más de 8 años. Cuenta con más de 60 publicaciones y desde hace 6 años trabaja para la empresa Elanco Salud Animal, en donde es responsable técnico en América Latina en el área de salud nutricional. De tal forma que, Diego, por favor, inicia con tu presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias por atender a este seminario. La idea es muy sencilla, es hablar de un producto que mucha gente ya conoce, que es un producto que tiene mucho impacto en producción animal y que nos brinda unas excelentes oportunidades en el área de porcicultura. Entonces, ok. Curiosamente, he tomado la frase de transformando lo bueno en excelente. Esa es mi visión de cómo funciona Emicel. Creo que es una forma de describirlo. Jim Collins, en su libro Good to Great, habla de cómo algunas empresas lograron dar el paso de bueno a excelente. Yo creo que es algo similar la oportunidad que nos brinda Emicel. No solo es función de circunstancias, sino es de elecciones conscientes y de disciplina. Las decisiones que tomamos día a día en nuestro trabajo, las decisiones que vamos haciendo en cómo alimentar y cómo producir a nuestros animales, nos pueden llevar de estar bien a estar excelente. Y Emicel lo veo como la gran oportunidad para pasar a ese nivel de excelencia. ¿Por qué? Bueno, esta es la agenda de lo que voy a estar presentándoles.
¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Cuántos son los beta-galactomananos? ¿Qué tienen que ver con inflamación? Las oportunidades que tenemos en reformulación, sobre todo con el uso de soya, los impactos que tienen en viscosidad los beta-galactomananos y particularmente su acción antimicrobiana, su acción como prebiótico, cómo afecta la digestibilidad y cuál es la propuesta de valor. Voy a tratar de tardarme 18 minutos en explicar todo esto, así que voy a ir un poco rápido. Esta es la estructura de los beta-galactomananos. Beta-galactomananos son cadenas de más o menos 300 a 500 manosas. Son moléculas muy grandes. Son moléculas que están unidas con enlaces beta 1,4, por lo tanto los animales superiores no las degradan. Y además tiene enlaces alfa 1,6, cadenas laterales de galactosa. Esta galactosa que ven aquí es un ingrediente tremendamente interesante. ¿Por qué? Porque esta galactosa tiene la capacidad de ser muy higroscópica. Jala agua. ¿Qué tiene que ver que jale agua? Bueno, que va a influir en cómo se forman geles, en sus efectos de viscosidad, en la cantidad de heces que vemos, de agua que vemos en las heces. Los beta-galactomananos además son fibras antinutritivas. Y eso es un tema bien interesante. Son factores antinutricionales. Normalmente pueden ser solubles o insolubles y forman parte del reino vegetal y de muchos microorganismos, ¿sí? Aquí vemos esta cadena que les comentaba de mananos asociados a galactosa, aunque en algunos casos puede haber un poco de glucosa ahí libre, no libre, fija, también con enlaces alfa 1,6. ¿Dónde están estos beta-galactomananos? Los podemos encontrar, les decía, por ejemplo, en las paredes de las bacterias. Esta es una bacteria cortada a la mitad. Vemos su membrana, su pared celular, y aquí, esto que ven aquí, son mananoproteínas. Esas mananoproteínas, particularmente en este caso enlaces beta 1,4, o en el caso de las levaduras con enlaces beta 1,3, que tienden a ser un poco más ramificados. ¿Por qué es relevante? Porque el cuerpo puede reconocer a esos beta-galactomananos. En las semillas los podemos encontrar, por ejemplo, en esta semilla de kutzú o de soya silvestre, en lo que es el endospermo. Este endospermo va a servir para guardar agua, para asegurar la sobrevivencia del embrión. Quiere decir que es muy bueno reteniendo agua. Y es también una fuente de energía para el embrión. En soyas modernas vemos cada vez menos beta-galactomananos. Estos endospermos son pequeños, pero están presentes, muchas veces asociados a la cascarilla, pero no se separan por completo en las pastas. Esta es una semilla de guar, vean la cantidad tan tremenda de endospermo que tiene. No solo en las leguminosas, también en oleaginosas lo podemos encontrar. Este es el caso de la palma africana, de donde obtenemos el palmiste. Esta es la almendra del palmiste. Esta parte es básicamente beta-galactomananos, que van a ayudar a retener agua y aceite para que lo pueda utilizar después el embrión. Cuando nosotros obtenemos harina de palmiste, tenemos uno de los ingredientes más altos en beta-galactomananos, casi tantos como en la cascarilla de soya o en la copra. ¿Dónde están esos beta-galactomananos? En todos los ingredientes que utilizamos normalmente. La podemos encontrar en maíz, muy concentrado en los DDGS, mucho más concentrado en palmiste, pero en la cascarilla de soya y en la soya están presentes. Y cada que esos beta-galactomananos están presentes en nuestros ingredientes, van a tener un efecto antinutricional. Primero que nada, porque tienden a engañar a nuestro sistema inmune, al sistema inmune de los animales a nivel intestinal. ¿Cómo? Nuestro sistema inmune reconoce ciertos patrones moleculares. Esos patrones moleculares, como los que encontramos en las paredes celulares de las bacterias o de las levaduras, nuestro sistema inmune los reconoce. El problema es que se engaña, piensa que son bacterias, cuando en realidad son beta-galactomananos que pueden venir de la soya o del maíz. Nuestro intestino no sabe cuál es el origen de esos beta-galactomananos y por esa razón van a activar una respuesta inmune. Esa respuesta inmune después se va a apagar. El problema es que cada que estamos encendiendo ese sistema de alarma, no importa si estamos hablando de cerdos o estamos hablando de aves o otras especies,
lo que vamos a encontrar es que se empiezan a producir proteínas de fase aguda. Estas proteínas de fase aguda es la forma que tiene el intestino, el cuerpo, de comunicar a diferentes partes qué es lo que está sucediendo. Cuando yo empiezo a tener mayores concentraciones de proteína, por ejemplo, en este caso, en esta gráfica, glicoproteína ácida, quiere decir que el intestino está mandando una señal de alerta hacia todo el cuerpo. Les está diciendo a las demás células, cuidado, no hagan IGF-1, reduzcan los niveles de insulina, es posible que venga una infección. Y entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Baja la digestión de nutrientes, la absorción, el crecimiento, la retención de nitrógeno, cada que hay esos engaños. ¿Qué pasa cuando metemos Emicel? Vean cómo la glicoproteína ácida se reduce sustancialmente en presencia de Emicel. Y entonces empezamos a ver muchas respuestas en nuestro actuar. ¿Cómo hemos trabajado tradicionalmente, por ejemplo, con la formulación de pasta de soya? Desde hace años sabemos que los cerdos tienen esta llamada hipersensibilidad post-destete, la diarrea post-destete provocada por la soya. Y eso nos ha limitado mucho en la forma en que estamos usándola. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que cambia nuestros sistemas de formulación. Y empezamos a utilizar proteínas muy caras que no tengan beta-galactomananos, ya sea aislados de soya, concentrados de soya o incluso harinas de otros orígenes. Harina de pescado, harina de carne, proteína de papa, de arroz, ustedes llámenla como quieran. El problema es que son proteínas muy caras. Por otro lado, dejamos de tener las grandes ventajas que nos da usar una buena pasta de soya. Aquí hay unos ejemplos de algunos trabajos, por ejemplo, de Dilger de la Universidad de Illinois, donde nos habla de cómo las isoflavonas de la soya tienen una serie de efectos muy interesantes en los lechones. Todo el mundo sabe, se utiliza mucho en nutrición humana, se utilizan mucho en varias especies, el aporte que nos da, las ventajas que nos da formular con altas concentraciones de isoflavonas, genisteína, daceín. ¿Qué efectos tienen en el cuerpo? Primero que nada, nos ayudan a evitar la inflamación y la oxidación. Además, nos ayudan a reducir la actividad viral, particularmente la replicación de algunos virus. Y por otro lado, nos ayudan a mejorar la vida útil de las proteínas de anclaje entre las células del intestino. Por eso hablamos de integridad intestinal. En este trabajo que cito aquí de Dilger de 2018, comparando dietas bajas en soya contra altas en soya, vieron que después de inocular a los lechones con Pierce, las dietas altas en soya tenían mejor ganancia de peso y tenían mucho menor replicación del virus de Pierce a los 14 días. ¿Por qué? Bueno, la respuesta probablemente esté relacionada a estas isoflavonas. Entonces, otro tema interesante es que el cerdo, conforme va pasando su edad, va perdiendo esta hipersensibilidad a la soya. El sistema inmune se va adaptando. Entonces, vemos un efecto muy fuerte de Emicel en las primeras etapas de la vida, que además es cuando más soya usamos, y conforme pasa el tiempo van bajando sus efectos. Sin embargo, hay otro tipo de efectos que son muy interesantes, por ejemplo, los de la viscosidad, que también se reducen cuando el tubo que contiene esa digesta aumenta de diámetro. Mientras más grande es el diámetro, menores los efectos que vemos normalmente por viscosidad. Sin embargo, y por eso muchas veces hablamos que Emicel lo usamos hasta los 30, 40 kilos de peso. Sin embargo, hay una serie de efectos que hemos visto que nos están llevando a usar Emicel cada vez más. ¿Viscosidad es un mito o es una realidad? Mucha gente piensa que los efectos de viscosidad no van a alterar o no son tantos como para alterar lo que pasa en el intestino. Y es muchas veces incluso difícil para nosotros mismos ubicar cuáles son esos efectos. Entonces, lo que hice fue, me inventé una técnica de laboratorio, una pruebita muy sencilla, como las que hacíamos en la escuela secundaria, en la primaria, y propuse esta práctica. Algo muy sencillo, poner diferentes alimentos con diferente concentración de soya,
ponerlos en agua bufferada a 4.5, ni siquiera el pH del estómago, disolverla en una solución de agua 2:1, 2 de agua por 1 de alimento, reposarla 90 minutos a 39 grados, dándole unas mezcladitas, tratando de imitar lo que pasa en el intestino, por ejemplo, de un cerdo, después de que come. Y después de eso, vimos qué tanta agua retenía. Es impactante ver cómo mientras más soya voy teniendo en estas diluciones, la cantidad de geles que se van formando hacen que el agua deje de estar disponible. Esa soya está atrapando el agua. La capacidad de retención de agua, vean cómo va aumentando de 1.3 a 1.84 conforme aumento la soya en el alimento. Esto pasa en esta prueba de laboratorio, pero lo mismo pasa en el intestino de las aves, de los cerdos, incluso de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Se están formando geles de alta viscosidad que van a atrapar agua, pero también pueden atrapar a otra serie de moléculas. Y eso ahorita lo vamos a ver. Solo quiero resaltar, vean, este que no tiene soya prácticamente no retuvo agua. Y vean cómo conforme voy aumentando la soya en mi alimento, el agua disponible se va reduciendo por el efecto de viscosidad, porque se está quedando todo atrapado en esos geles. Y hace todo el sentido del mundo. El mercado global de galactomananos es tremendamente grande a nivel global. ¿Y qué se usa como agente gelificante? Por ejemplo, en jarabes de soya, en jarabes de maíz, los jarabes de fructosa, para endulzar alimentos, para hacer helados. Usan goma guar, que son betagalactomananos, e incluso para hacer explosivos usan betagalactomananos. ¿Qué hacen? Se forman geles de alta viscosidad, igual que en el intestino de los cerdos, cuando comen dietas con soya, con DDGS, con palmiste, son geles. Esos geles van a provocar que los vísceras tengan que trabajar mucho más. Es un trabajo viejo de los 90s, pero es bien interesante cómo Ikegami empieza a jugar poniendo diferentes fuentes de beta-galactomananos, goma xanthana, goma guar, que es idéntica a la de la soya, y le da en dietas al 5% a los animales. Y vean cómo conforme aumenta la cantidad de viscosidad de la digesta, aumenta por un lado la producción de enzimas como la amilasa o la producción de ácidos grasos biliares. En este caso se ve mejor. Vean cómo, por ejemplo, con goma guar, el peso del páncreas aumenta de 0.31 a 0.40. El peso del intestino delgado aumenta. Quiere decir que me está afectando el rendimiento. Obvio, se están haciendo geles y está costando más trabajo que las enzimas hagan su trabajo. Incluso muchas de esas enzimas se van a quedar atrapadas dentro de ese gel. Los aminoácidos que ustedes metieron en su dieta, ahí se van a quedar atrapados. Minerales, vitaminas, todo se puede quedar ahí atrapado en esos geles. Por eso vean cómo en el control la producción de amilasa es de 28 unidades contra 45 cuando tengo goma guar, goma xanthana. Lo mismo pasa con las proteasas, con las lipasas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a afectar mi digestibilidad. Ok. ¿Qué pasa cuando Emicel rompe esas moléculas de 500 beta-galactomananos? Se forman oligosacáridos. Y esos oligosacáridos tienen la característica muy especial de servir como prebióticos, pero además, ¿se acuerdan que les dije que había mucha galactosa en esos residuos de manosa? La galactosa tiene mucha afinidad por las fimbrias de algunas bacterias, particularmente de E. coli y de Salmonella. Y esto es algo que se conoce desde hace muchos años. Incluso hoy en día hay gente que trata de usar esos beta-galactomananos como forma de control de Salmonella. Para nosotros es muy fácil. Tenemos una dieta con maíz y soya, metemos Emicel, producimos oligosacáridos y esos oligosacáridos van a hacer dos efectos. Uno, controlar a las bacterias con fimbria como Salmonella y E. coli, y por otro lado, nos van a ayudar a trabajar como prebióticos. Y por eso existen una serie de trabajos donde cuando se usa Emicel,
y se producen beta-galactomananos, empezamos a ver este tipo de efecto. La salmonela se queda atrapada en esos beta-galactomananos. Al estar la fibra bloqueada por esa galactosa, ya no va a tener la capacidad de fijarse al epitelio intestinal y por lo tanto va a seguir de paso. Y entonces no vamos a tener colonización y vamos a tener un ambiente intestinal mucho más sano. Pero por otro lado, bueno, y estos son ejemplos de productos que hoy en día ya están hasta vendiendo precisamente con esta idea. Meter Emicel con un beta-galactomanano para romperlo y entonces controlar salmonela. Nosotros lo podemos hacer con nuestras dietas. Este es el otro efecto prebiótico que cada día se ven más artículos. Este es de 2019. ¿Qué está pasando con los beta-galactomananos que se rompieron? Formé oligosacáridos de 2, de 3, de 4, de 8 manosas y esos van a actuar estimulando la biodiversidad en el intestino. Por eso cuando vemos los índices de biodiversidad, incluso en retos con bacterias o con parásitos, lo que vemos es que cuando Emicel está presente produciendo esos prebióticos, tenemos mayor biodiversidad intestinal. Recuerden que el intestino más sano es el que tiene mayor diversidad. Este es otro ejemplo publicado este año con lechones. ¿Cuál es el efecto de Emicel en estos lechones? Y lo primero que podemos encontrar de este trabajo de Yang de 2020 es cómo cambia la concentración de E. coli a nivel de ciego y de hilo. Estamos hablando que se está reduciendo 90% la concentración de estas bacterias a nivel intestinal. Pero no solo se reduce eso, también está teniendo efecto en la integridad del intestino y tenemos vellosidades más altas y criptas menos profundas. Eso nos habla de un intestino mucho más sano. Nos habla también de la digestibilidad. Por ejemplo, en este trabajo, la digestibilidad de la grasa, donde se me aumenta de 70 a 76% gracias a la presencia de Emicel. Entonces, vemos que tenemos una serie de efectos. No solo es el proceso inflamatorio. Emicel nos ayuda a reducir la viscosidad de la dieta, mejora la digestibilidad y por ende vamos a tener un uso mucho mejor de la energía. Esto nos permite hacer cambios en formulación, ya sea por un lado dándole un valor de energía a la enzima que nos lo está dando por los efectos en digestibilidad asociativa, por ejemplo en grasas, y por otro lado nos está ahorrando energía porque estamos evitando gastos innecesarios en producir más enzimas, en una respuesta inmune innecesaria. Entonces tenemos dos formas de actuar, pero las dos formas nos van a llevar al punto crítico de Emicel. Emicel me ayuda a tener un menor costo de dieta, a una mejor utilización de nutrientes. Si ustedes usan Emicel, van a reducir el costo de su alimento. Ese es el punto clave. A diferencia de la mayoría de los otros productos que funcionan muy bien, pero hay que meter un costo, este es diferente. Cuando ustedes meten Emicel, el costo de la dieta automáticamente se baja. Su uso se recomienda particularmente en cerdos, sí, hasta lechones de 40 kilos de peso, que es cuando tenemos alta concentración de sustrato, o en dietas que tienen mucho sustrato. Por ejemplo, los finalizadores con Peyrin que necesitan mucha soya, cuando no tenemos aminoácidos cristalinos disponibles, dietas en lactancia igual que son muy altas en lactosa si no hay utilización de aminoácidos cristalinos, o cuando tenemos dietas que son muy altas en fuentes de fibra con beta-galactomananos, por ejemplo, para el uso de cascarilla de soya en las dietas de gestación, o en dietas donde normalmente utilizamos, en Latinoamérica tenemos un súper ingrediente bastante competitivo, con muy buen precio, con muy buenas características, que es el palmiste o la cascarilla de soya, que son muy altos en beta-galactomananos. El costo de la dieta se reduce sustancialmente al mismo tiempo que se mejora la respuesta productiva en los animales. Señores, esa era nada más la introducción que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias y le paso el micrófono a nuestro moderador. Diego, muchas gracias por tu presentación.
Bueno, antes de continuar con la siguiente ponencia, les recuerdo que las preguntas pueden ser enviadas directamente a mí en el chat, por favor, aunque ya recibí por ahí una en el icono que dice Q&A, Questions and Answers. Entonces, tal vez puedo verlas por los dos medios, ¿no? Ok, entonces, gracias, Diego. Sin más, pasamos a presentar nuestro siguiente ponente, el doctor Jorge Eduardo Pérez Casillas. Quiero comentarles que es médico veterinario zootecnista egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en 1986, y fue en esta misma institución en donde cursó su maestría en nutrición animal en el año 1989. Su trayectoria profesional inicia desde que él fue profesor de anatomía comparada, anatomía topográfica, bioquímica y nutrición y alimentación animal en esta misma universidad de 1985 a 1991. Fue además jefe del Departamento de Nutrición y Alimentación Animal en esta misma institución, del 89 a 1991 también. Trabajó en la empresa Vinifos S.A.D.C.B. Prácticamente de julio de 1991 a octubre del 2014, desempeñando diferentes funciones como servicio técnico, ventas, investigación y desarrollo, etc. Actualmente, él tiene su empresa de consultoría llamada Pérez Consulting, asesora directamente la nutrición de 150,000 vientres en México y además algunas empresas también en Centroamérica. Es consultor para empresas como Avevista, Triad, Elanco, Fileo, PIC, etc. Pero también es director general de la empresa Animal Nutrition Innova, S.A.D.C.B. Él, además, en la parte de producción científica y académica, es miembro de la Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal desde el año 1995 y también ha ocupado varios cargos, siendo uno de esos cargos presidente del bienio 2016-2017. También fue presidente del comité organizador en el CLANA del año 2016. Ha escrito más de 40 artículos técnicos y 3 manuales técnicos, así como 2 apuntes. Participación en más de 190 cursos, congresos y conferencias nacionales e internacionales, en 70 de ellos como ponente y en 17 como organizador. Y finalmente recibió en septiembre del año 2017 la estatua del jabalí plateado por parte de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos de Occidente, AMBECO. Y además, en el año 2019, AMENA le entregó el reconocimiento por su labor como presidente de la asociación durante el bienio 2016-2017. Y ese mismo día también se le entregó la presea a Alberto Rivera Brechu al mérito comercial por su notable contribución y trabajo por más de 25 años en beneficio de la nutrición animal en México. De tal forma que, Jorge, por favor, si puedes iniciar con tu presentación, por favor. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes a todos. Muy buena presentación, Diego. Felicidades. Vamos a tratar de hacer lo mismo. Vamos a hablar de las herramientas nutricionales que nos permiten reducir el costo en la producción porcina. Estos son los puntos que vamos a tratar dentro de la agenda. Vamos a tratar de cumplir con la agenda en 30 minutos. Y primero que nada, una producción porcina eficiente y rentable va a depender de la comprensión de los conceptos de genética, medio ambiente, sanidad, manejo y nutrición, los que todos conocemos como los pilares de la producción. Y hay que recordar que estas áreas van a interactuar entre sí y la suma de todas estas interacciones va a determinar el nivel de productividad y rentabilidad de las empresas. Hay muchos factores que van a afectar los requerimientos específicos de nutrientes en el cerdo y por lo tanto van a impactar en el nivel de desempeño del mismo. Es importante considerar que estos factores van a ser diferentes para cada granja o sistema de producción. Si nosotros lo entendemos así, vamos a poder desarrollar dietas específicas o programas de alimentación que satisfagan con mayor precisión los requerimientos nutricionales del hato y al mismo tiempo optimicen el desempeño y la rentabilidad. Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de factores que pueden ser nutricionales o no nutricionales que nos van a afectar o van a impactar en la producción del cerdo. En esta publicación, por ejemplo,
nos da diferentes pesos específicos para determinados factores que nos pueden afectar la producción del cerdo. Sin embargo, a mí en el ejercicio profesional hay ocasiones en que el medio ambiente puede impactar por arriba del 32% o incluso la salud puede llegar a tener impactos del 50% en la producción. Sin embargo, la nutrición nunca va a impactar en niveles más allá del 10% en cuanto a lo que es el aspecto de producción, no así en el costo. En el costo todos sabemos que la parte de alimentación tiene un impacto mucho mayor. De tal modo que cualquier factor que afecte el consumo voluntario en el cerdo va a tener una repercusión muy importante sobre el desempeño del mismo. Y lo mismo, los factores pueden tener efectos que pueden ir de un 20% o más, dependiendo de cómo estén interactuando todos ellos dentro de una granja. Ahora, los procesos de selección genética de las últimas décadas nos han proporcionado cerdos con canales más magras, menos cantidad de grasa, con mejores índices de conversión alimenticia, pero también con mayor velocidad de crecimiento. De manera paralela, todas las áreas ligadas a la producción animal han evolucionado para permitir expresar este potencial genético que tiene el cerdo moderno. ¿Sí? Ahora, los errores que cometamos por malas decisiones en la selección genética, en los manejos, en las construcciones, en el equipamiento y la sanidad, no pueden ser corregidos por la nutrición. Como de igual manera, los errores que cometamos en la nutrición no pueden ser corregidos por las demás áreas. Entonces, todos los puntos deben de estar en equilibrio y en consonancia. Ahora, esto es lo que ha pasado con la selección genética. La grasa dorsal ha disminuido de niveles de cerca de 5 centímetros a niveles cercanos a 1 centímetro. La composición corporal de proteína ha aumentado de un 16% a un 26% y la composición de la grasa de un 23% se ha reducido a cerca de un 3%. Y en la foto del lado derecho observamos cómo ha cambiado la conformación del cerdo en cuanto a su composición corporal. Vean el nivel de grasa que teníamos antes y ahora vean el nivel de grasa y la cantidad de masa muscular que producimos hoy en día. Ahora, el segundo punto, es muy importante conocer cuál es el objetivo de nuestro cliente. Si nuestro cliente está enfocado al costo o está enfocado al desempeño. Y el desempeño lo podemos medir de diferentes maneras. La ganancia diaria de peso, esto es cuántos gramos obtuvimos del nacimiento a la venta. El peso a la venta cada vez es más importante. Estamos cambiando de un mercado de 110, 115 kilos a un mercado que va de 130, 140 kilogramos de peso. Y esto es diferente en cuanto a cómo manejar los objetivos. Otro punto es la calidad del producto final. No es lo mismo vender un cerdo por conformación a vender un cerdo que nos va a dar un mayor rendimiento de cortes primarios. Otro punto que empieza a verse son cuántos kilos de carne vendemos por hembra al año. El otro punto que hay que considerar es que nuestro cliente tenga los dos objetivos, que quiera desempeño, pero que también quiera que cuidemos el costo. Ahora, este es un ejemplo de una empresa de Latinoamérica. En el escala del lado izquierdo vamos a ver lo que corresponde a nacidos totales en la columna naranja y nacidos vivos en la columna azul, mientras que en la escala del lado derecho vamos a ver los destetados por hembra por año, que corresponden a la línea de color gris. Entonces vean cómo una empresa de 2010 a 2020 ha evolucionado a tener arriba de 15 nacidos totales, llegando a 14 nacidos vivos por parto, mientras que han superado los 32 lechones destetados por hembra por año. Si revisamos esta misma empresa, pero bajo otro punto de vista, vean cómo en 20 años ha evolucionado. Cuando en el año 2000 producían abajo de 2.000 kilogramos por cerda por año, y para 2006 ya habían llegado a 3.000. Sin embargo, vean que no siempre los resultados se dan como las empresas tienen. Esto se pudo deber a muchas cosas. Sin embargo, cuando trabajamos en equipo y detectamos los problemas y corregimos el rumbo, podemos retomar el crecimiento de nuestras empresas
Y hoy en día hay muchas empresas en Latinoamérica que están produciendo arriba de 4,000 cerdos, 4,000 kilos de carne por cerda al año. Ahora, ¿qué pasa por otro lado? En muchas ocasiones, cuando tenemos una crisis de precios de venta en el cerdo, un alto porcentaje de nuestros clientes nos piden bajar el costo de producción a como dé lugar, y muchas de las veces sin importar que esto vaya a afectar el performance o desempeño de los cerdos. Ahora, como todos sabemos, el alimento puede representar entre un 70 y un 85% del costo de producción. Entonces, cualquier ahorro que tengamos en el costo del alimento va a tener un impacto muy importante. Aquí con lo que hay que tener cuidado son con los ahorros mal entendidos. Una cosa es buscar la eficiencia a través de la nutrición y otra cosa es simplemente bajar el costo por bajarlo. En los 30 años que tengo de experiencia en este medio, cuando los productores toman la decisión de bajar su costo de alimentación, generalmente pierden más de lo que ahorran. Esto es lo que ha ocurrido con el precio del cerdo en México del año 2000 a la fecha. Aquí me faltaría poner lo que estamos viviendo en este año 2020. Sin embargo, los círculos rojos que representan han representado crisis en el precio del cerdo, ¿sí? Y cotidianamente, cuando vienen estas crisis, lo que nos piden es bajar el costo. Este es un trabajo realizado en México por un instituto de investigación. Y básicamente lo que compararon fue reducir el costo de alimentación bajando un 15% los aminoácidos. Vean ustedes cuál es el impacto de esta decisión. Vean el peso final entre una ración dedicada a obtener el performance y otra a cuidar el costo, y vean la pérdida económica que se tiene. Entonces, generalmente las pérdidas van a ser mayores cuando bajamos el costo por bajarlo. Ahora, aquí es donde tenemos que hablar sobre los requerimientos nutricionales y por qué no debemos trabajar con márgenes de seguridad. El primer punto a considerar es cómo definimos los requerimientos nutricionales, con qué información vamos a trabajar. Y aquí, si revisamos la literatura, encontramos que las empresas que venden genética a nivel mundial nos presentan cuadros de requerimientos nutricionales para cada una de sus líneas genéticas. También podemos encontrar información disponible o publicada por muchas universidades a lo largo del mundo, o bien asociaciones científicas que se dedican a recopilar información, ya sea a nivel internacional o producida en sus propios países, para determinar estos requerimientos, como el NRC en Estados Unidos, el INRA en Francia, el FEDNA en España, las tablas brasileñas en Sudamérica, el National Nutrition Guide en Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la mejor información? ¿O cómo debo analizarla? Esta es una recopilación de 18 publicaciones, tanto de casas de nutrición como de líneas genéticas, como de algunas de estas asociaciones. Y aquí podemos observar diferencias en los requerimientos nutricionales. Ahora, vamos a tomar como referencia la vitamina E. Del cuadro anterior, una casa genética me recomienda 30,000 unidades internacionales y una casa que comercializa vitaminas me recomienda 150,000. Si yo cotizo un premix, y no estoy hablando del alimento completo, solamente una premezcla, donde yo compare 30,000 contra 150,000, tengo un diferencial en costo muy importante. Entonces, aquí es donde el nutricionista tiene que decidir cómo va a trabajar con los requerimientos nutricionales. Y trabajar con márgenes de seguridad es trabajar con márgenes de inseguridad. Veamos un ejemplo muy rápido, ¿sí? Este es el costo en dólares de los ingredientes actualizado a este mes. Estos son los requerimientos de una casa genética. Aquí, ¿qué ocurre si yo le doy un 5% de margen de seguridad a lo que me recomienda la casa genética? Estas son las fórmulas ya hechas con esos requerimientos. Entonces, ustedes vean, mi diferencial en el costo puede ser de casi $10, o bien, si yo formulo con energía neta o energía metabolizable, mi diferencia puede crecer hasta $17. Caso contrario,
si yo ahorro un 10% con respecto a la recomendación de la casa genética, puedo tener un ahorro en casi $10. Sin embargo, lo más probable es que mi desempeño no sea el más adecuado. Ahora, el otro punto a considerar son los ingredientes que tengo disponibles y cómo mido yo la calidad de los mismos. Entonces, aquí pasa lo mismo. ¿Cómo formo yo la base de datos de ingredientes en mi programa de formulación? Nuevamente puedo recurrir a la información de referencia publicada por algunas de las asociaciones de las que ya hablábamos hace un momento, por de las universidades. Otro punto importante a considerar es si las empresas que yo asesoro están o tienen hojas de especificaciones para la compra de sus ingredientes, que estas van a depender o van a marcar la calidad de los ingredientes que yo necesito adquirir para tener los resultados que estoy buscando. Otra situación es cómo actualizamos la información. Hoy en día contamos con una herramienta que es el NIR, que nos permite analizar de manera muy rápida nuestros ingredientes y poder determinar la calidad que estos tienen. Entonces la pregunta es, ¿tengo un laboratorio para hacerlo o no lo tengo? Hoy en día muchas instituciones pueden dar el servicio de análisis de un NIR y estos costos son cada vez más económicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo lo que me cuesta una química tradicional que un análisis a través de un equipo NIR. Ahora, también tenemos que definir qué es lo mínimo que le tengo que revisar yo a un ingrediente cuando lo voy a recibir por parte de mi departamento de calidad en la planta. Otro punto importante es si hacemos o no hacemos contratos con los proveedores y cómo hacemos estos contratos. ¿Qué viene a futuro? Viene el NIR Online. Ya algunas empresas en Sudamérica lo están utilizando. En México hay una compañía que ya lo utiliza y no es del área de porcicultura, por cierto, pero sin embargo es una herramienta que en el futuro va a ser muy útil para poder optimizar más aún nuestros costos de formulación. Ahora, retomando un punto de lo que nos hablaba Diego durante su presentación, la parte de los factores antinutricionales en los ingredientes. Esos van a estar presentes, no los puedo yo eliminar de manera sencilla todas las veces que yo quisiera. Por ejemplo, un tanino que ya está presente, solo puedo hacer una corrección en base a la formulación, pero debo saber que el tanino está presente, si no, no voy a poder hacer esa corrección. Ahora, en este momento voy a hacer un paréntesis para hablar de integridad intestinal y la interacción que tiene esta entre el individuo y la microflora benéfica. Esto me llevaría mucho tiempo, cuando menos una hora hablarlo, vamos a tratar de hacerlo en 10 minutos. Un factor clave es lo que ocurre al destete. Estas son las vellosidades intestinales y el tamaño que presentan previo al destete. Y prácticamente después del destete parece que pasamos un rastrillo y recortamos estas vellosidades intestinales. Y esto va a influir en la absorción de los nutrientes. Ahora, hoy en día se dice que la salud intestinal es la nueva frontera, porque el estado de salud de una granja va a ser el principal factor que va a afectar el desempeño. Y hoy en día sabemos que existe una estrecha conexión entre el sistema nervioso central y un sistema nervioso autónomo que está a todo lo largo del intestino o del tubo digestivo. Y todo esto nos permite tener una interacción con todo el organismo a través del sistema endocrino y a través de la distribución de nutrientes por el sistema circulatorio. Entonces, ¿cuál es la relación que se presenta entre la enfermedad y el crecimiento y el consumo? A medida que tenemos un medio alto en patógenos ambientales, vamos a tener un efecto directo sobre el consumo de alimento, pero también sobre el crecimiento de los animales. A medida que nosotros mejoramos el ambiente patógeno, vamos a tener una respuesta positiva, donde tenemos un mejor consumo de alimento y por ende un mayor crecimiento. Esta línea de investigación la maneja el doctor Johnson en el área avícola desde hace cerca de 20 años. Y aquí vemos un trabajo donde estamos viendo el impacto de una enfermedad de tipo respiratoria
sobre el consumo de alimento. Y diríamos, ¿qué tiene que ver una enfermedad respiratoria sobre el consumo de alimento? Pues vean ustedes el impacto que puede provocar un estado de enfermedad o de activación del sistema inmune sobre el consumo de alimento. Y eso, como nos lo dijo Diego en su presentación, cada vez que se estimula el sistema inmune, se va a ver afectado el consumo y, por ende, se va a ver afectada la ganancia diaria de peso. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar un equilibrio entre el sistema digestivo, entre cómo estamos alimentando a nuestros cerdos, con la flora benéfica y con la integridad del epitelio intestinal. ¿Por qué? Porque el sistema linfático está muy desarrollado a nivel intestinal y cualquier factor que active el sistema inmune nos va a provocar que se rompa este equilibrio. Entonces, ¿qué necesitamos? Una digestibilidad efectiva que nos permita una digestión y una absorción adecuada de nutrientes, tener una ausencia de enfermedad o de estado de posibles riesgos, una microbiota en equilibrio y una baja o nula estimulación del sistema inmune. Ahora, ¿es posible medir la salud intestinal? La respuesta es sí. Si tenemos parámetros o marcadores para los puntos aquí mencionados, de los cuales no vamos a hacer hincapié el día de hoy por falta de tiempo. Ahora, este otro trabajo, que es clásico del doctor Stali, publicado en 1995, y básicamente lo que nos resalta es qué pasa cuando tenemos un bajo nivel de estimulación del sistema inmune contra un nivel alto de estimulación del sistema inmune. Y veamos los parámetros. Aunque el consumo de alimento solo se ve afectado en un 13%, vean cómo se afecta la ganancia diaria de peso. Y eso básicamente tiene que ver en ganancia o deposición de proteína y deposición de grasa, pero sobre todo deposición de proteína. ¿Por qué? Porque cuando se estimula el sistema inmune, la prioridad del organismo no es crecer, su prioridad es producir proteínas de fase aguda, que son los anticuerpos que van a ayudar al organismo a defenderse. Entonces, este es el impacto que tiene la activación del sistema inmune sobre el consumo y sobre el crecimiento de los animales. Ahora, ¿qué factores ponen en riesgo la salud intestinal? El primer factor que está relacionado con el destete del cerdo es que el sistema inmune del cerdo madura hasta los 35 días de edad. Igual, el sistema enzimático del cerdo también madura hasta después del destete, por lo tanto también es inmaduro fisiológicamente al destete. El estado de salud es muy importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos el equilibrio entre la flora benéfica y patógena, no vamos a tener los resultados esperados. Otro punto que tenemos que cuidar son otros estresores, como el medio ambiente y el manejo. En la medida que los factores de estrés que se asocian al destete sean mayores y tengan que ver con medio ambiente y con manejo, el impacto que vamos a tener sobre la integridad intestinal va a ser mayor. El otro punto importante es la alimentación. Y aquí necesitamos un alimento que sea adecuado en cantidad y en calidad y poner mucha atención en cómo vamos a manejar los factores antinutricionales. Por lo tanto, el manejo de la integridad intestinal requiere de una consideración especial al momento del destete. Ahora, de esta manera podemos resumir lo que nos hablaba Diego del efecto de los beta-galactomananos sobre la pared intestinal. Se genera una respuesta inmune que lo que nos provoca es lo que estamos observando en la fotografía del lado derecho. Tenemos una respuesta inmune que nos va a provocar un daño sobre la pared intestinal de los lechones. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a mantener el equilibrio intestinal? Hay muchas herramientas de las que podemos hacer uso, como inhibir la adhesión de patógenos. Diego nos platicó en su presentación de un mecanismo por la fijación de los patógenos en algunos prebióticos. También reduciendo la carga bacteriana o inhibiendo su proliferación, promoviendo la microflora benéfica, estimulando o mejorando la respuesta inmune, estimulando la
la función digestiva o eliminando algunos factores antinutricionales. Para cada uno de estos puntos pudiéramos ver diferentes maneras de hacerlo. Vamos a enfocarnos en los factores antinutricionales. Por ejemplo, si tenemos micotoxinas, hoy en día tenemos muchas herramientas que podemos utilizar como capturantes de micotoxinas. Ahora, si tenemos algunos factores antinutricionales como los fitatos, tenemos enzimas como las fitasas. Si tenemos beta-galactomananos, contamos como herramientas como las beta-mananasas, como el Emicel, pero también si tenemos polisacáridos no amiláceos y sus efectos sobre viscosidad, porque hay más polisacáridos no amiláceos, no solo los que nos platicaba Diego durante su presentación, contamos con una serie de carbohidratos que nos van a ayudar. Entonces, en este trabajo de la gráfica del lado derecho, lo que vemos es el efecto que tienen las enzimas sobre la altura de las vellosidades intestinales. ¿Sí? Entonces, en todos los casos, tenemos un efecto benéfico por el uso de enzimas sobre la altura de las vellosidades intestinales. Ahora, hablemos un poco de preiniciadores. Hace casi 30 años trabajábamos con preiniciadores tan simples como el que tenemos en esta columna, ¿sí? Donde no contábamos con ingredientes muy digestibles, pero contábamos con pasta de soya y usábamos niveles del 25% y usábamos otras proteínas para tratar de no usar tanta pasta de soya y tener el efecto que nos platicaba Diego. ¿Qué ocurrió a principios de los 90 con el advenimiento del plasma y de otras proteínas altamente digestibles, como concentrados de proteína de soya, aislados del soya, harinas de pescado de alta calidad, etcétera, etcétera? Empezábamos a manejar menores niveles de pasta de soya, pero vean qué ocurría con el costo de nuestras dietas. Prácticamente para una fase de 4 a 8, en aquel entonces no existían las fases 0, ¿sí? Teníamos un diferencial del triple prácticamente, y para una fase 2 teníamos estos diferenciales. Ahora, nos planteamos el siguiente objetivo. Si consideramos que el efecto antinutricional de los beta-galactomananos sobre el intestino delgado y nosotros lo pudiéramos corregir, demostraríamos que con el uso de una beta-mananasa, al destruir estos beta-galactomananos, podemos alimentar regiones recién destetados con raciones altas en pasta de soya. Esto es dietas simples y de menor costo, ¿sí? Obteniendo resultados similares al uso de alimentos comerciales complejos o de alto costo. Y de manera paralela, reducir el costo de preiniciadores entre un 15 y 20%. Previo a estos trabajos hicimos una prueba piloto en el CENIT Fisiología. Esta prueba la coordinó Diego y un servidor cuando Diego todavía trabajaba en la parte de investigación y yo todavía pertenecía a una compañía de nutrición animal. Ahora, en base a los resultados obtenidos de esta prueba piloto, planteamos lo siguiente, porque ya conocíamos resultados previos. La fase 0 no se modificaría ni en el grupo control ni en el tratamiento, alimentando los lechones hasta los 6 kilogramos de peso con esta fase. En la fase 1 y fase 2 vamos a eliminar algunos ingredientes proteicos de alto costo. El nivel de lactosa será constante en ambos tratamientos. Los perfiles nutricionales serán iguales. Las medicaciones también serán iguales. Y las pruebas las llevaríamos a cabo en granjas comerciales. Entonces, realizamos 3 evaluaciones en 2 granjas comerciales. En una de ellas hicimos una repetición. En las 3 pruebas tuvimos un tratamiento control a base de alimentos comerciales complejos y un tratamiento a base de Emicel con alimentos simples. Las raciones se formularon bajo el mismo perfil nutricional y los lechones de pesos inferiores a 6 kilogramos, todos se aumentaron con fase 0 hasta lograr los 6 kilogramos. Los alimentos y manejos en maternidad fueron los mismos para ambos tratamientos. La primera prueba se realizó en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, y se utilizaron el 100% de lechones de un flujo semanal.
haciendo 2 lotes lo más homogéneos posibles en cuanto a peso y sexo de los lechones. Y los lechones se acomodaron o se lotificaron por chicos, medianos y grandes, pesando cestos y asignando los presupuestos de alimentación en base a estos pesos. Y todos consumieron fase 0 hasta los 6 kilogramos de peso. Y los tratamientos se asignaron totalmente al azar. La prueba inició en noviembre del 2015 y finalizó en enero de 2016. Estas son las dietas que utilizamos en su momento. En la fase 1 redujimos la pasta de soya, la incrementamos más bien de 186 a 266 kilogramos y eliminamos el concentrado de proteína de soya y el plasma animal. La pasta de soya la incrementamos de 220 arriba de 300 kilogramos y eliminamos en este caso la harina de pescado y la harina de sangre. Como pueden ver, solo en estas fases utilizamos lactosa y el nivel de inclusión de la lactosa fue el mismo. Básicamente, en el siguiente cuadro vemos el resto de los ingredientes que aportamos para que las dietas tuvieran el mismo contenido y perfil nutricional. Estos son los resultados: la edad inicial y el peso inicial. Vean ustedes el peso final. Esto para nosotros fue una sorpresa porque nosotros esperábamos que el desempeño del tratamiento fuera o el mismo o un poco inferior. Yo creo que mucho de lo que explicó Diego hace un rato no lo conocíamos tanto como lo conocemos hoy en día, y eso fue lo que nos propició que tuviéramos este impacto. Esta prueba, la compañía en que se realizó es una cooperativa, por lo cual ustedes observen el diferencial en conversión alimenticia, prácticamente es muy similar, y el costo de alimentación. Tuvimos un ahorro en el costo por kilogramo producido y en el costo de alimentación. La segunda prueba fue en una granja más grande localizada en el municipio de Zapopan. De hecho, aquí corrimos 2 repeticiones y el procedimiento fue básicamente el mismo. La diferencia aquí es que se trabajó con una casa comercial, entonces por eso la formulación aquí estamos incluyendo trigo, pero el impacto es el mismo en cuanto al incremento en la pasta de soya. Vean el aumento en las 2 etapas, y lo mismo se eliminaron el plasma y el concentrado de soya y la harina de pescado y la harina de sangre, y las dietas se formularon para ser con el mismo perfil nutricional y con la misma medicación. Aquí nuevamente, cuando analizamos los resultados, tenemos un impacto importante también sobre el peso final, no tan grande como en las pruebas anteriores. Sin embargo, aquí lo más interesante es el impacto sobre el costo por kilogramo producido, dado que nos comparamos contra un alimento comercial, el impacto en el costo de alimentación fue mayor que en las evaluaciones anteriores. Ahora, ya para finalizar, se me pidió que habláramos un poco sobre ingredientes alternativos. Yo a lo largo de los años he trabajado con muchos ingredientes alternativos, como son DDGs, pasta de canola, cártamo, girasol, cascarilla de soya. Tenemos algunas alternativas como palmiste, que hoy en día podemos tener disponible en México y que lógicamente vamos a trabajar con ellos. Como ya nos presentó Diego anteriormente, muchos de estos son altos en palmiste y eso nos va a permitir trabajar en etapas fuera de la parte de preiniciación con este tipo de enzimas como el hemicel, para poder trabajar sobre los beta-galactomannanos que contienen muchas de estas dietas. Yo tengo muchos años trabajando con cascarilla de soya en gestación y lactancia en sustitución de salvado, y la razón por la que tomé esta decisión fue por los niveles de micotoxinas que tiene el salvado del trigo, que no los tiene en general la cascarilla de soya, y por el nivel de fibra que me aporta la cascarilla de soya. Hoy tengo una herramienta como hemicel que me va a permitir
hacer todavía más eficiente mi formulación con este tipo de ingredientes. Ahora, ¿cuál es la principal limitante que tenemos? Son dos. La primera es la falta de conocimiento de los ingredientes. Mucha gente no usa los ingredientes porque no los conoce. Yo sé que en esta plática hay varios amigos de Sonora que están escuchando la presentación. Ellos producen el cártamo y el cártamo no lo utilizan. El cártamo que ellos producen lo utilizamos en el Bajío y en el occidente del país y ellos lo tienen disponible allá en su región. La otra situación es la infraestructura de la planta de alimentos. Si no tenemos las suficientes tolvas, es la principal limitante para manejar un mayor número de ingredientes. Aquí, ¿qué hay que hacer? Hay que invertir en esa infraestructura que nos permita manejar ingredientes alternativos. Ya para concluir, los mensajes para llevar a casa. Primero, tenemos que conocer los objetivos de producción de nuestros clientes, definir adecuadamente los requerimientos nutricionales con los que vamos a trabajar, conocer los ingredientes y tener un control sobre la calidad de los mismos, formular con precisión, esto significa no trabajar con márgenes de seguridad, usar adecuadamente las herramientas que tenemos disponibles, como enzimas y otros aditivos, usar cuando no sea posible ingredientes alternativos, pero aquí hay que conocerlos para saber cómo utilizarlos adecuadamente. Y otros dos puntos importantes, no se olviden de la capacitación continua de sus gentes y del trabajo en equipo con todas las áreas asociadas a la producción, porque tenemos que ser eficaces, pero también eficientes al mismo tiempo. Muchas gracias por su atención. Ok, perfecto, pues muchas gracias. Vamos entonces a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos tiempo suficiente y tenemos ya muchas preguntas que estaré leyendo conforme fueron estas apareciendo, ¿verdad? Una pregunta que hacen para el doctor Jorge Pérez. ¿Cuáles son en síntesis las ventajas competitivas del Emicel y cómo se reflejan los resultados en la productividad? Bueno, es muy sencillo. La principal ventaja es que te permite utilizar proteínas de menor costo. Y al tú, a través de esta proteína, destruir un componente antinutricional, puedes obtener los mismos resultados que utilizando ingredientes más caros. Y esto lo puedes llevar hasta los 30, 40 kilogramos, dependiendo cómo manejes tu programa de preiniciación, de iniciación. Así de sencillo, tú vas a tener un muy buen desempeño de tus animales y vas a tener un ahorro importante en el costo. Así se resume el uso de esta enzima. Ok. Hay una pregunta que hace el ingeniero Ramírez que dice acá, y creo que va muy en relación, Jorge, con lo que estás comentando. Dice, al romper la molécula de beta-galactomananos, ¿estos pueden ser utilizados como sustrato en la última parte del intestino por otro tipo de bacterias? Es la pregunta. Ahí no sé si quiera contestar Diego, tal vez, que habla un poco de esto. Ok, sí, gracias. Por supuesto, esa es la idea. El beta-galactomanano finalmente va a acabar utilizándose y ese reciclado que le vamos a dar va a ser muy poco lo que van a absorber los animales, pero va a ser mucho lo que estemos utilizando en el recambio de células microbianas. Por eso es que tiene un efecto prebiótico tan interesante. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Porque hemos medido los índices de biodiversidad. Conforme aumenta la biodiversidad a nivel intestinal, el intestino es más sano. Y eso es consecuencia de que les estamos dando un prebiótico, un nutriente para que las bacterias se puedan multiplicar. Gracias por la pregunta. Perfecto. Bueno, por acá una pregunta es para el doctor Diego Braña. Dice, quiero preguntarle acerca de la posible contraposición que puede ocurrir al favorecer un incremento en la proteína total por la inclusión de la pasta de soya en la dieta, aprovechando las bondades que le confiere Emicel, contra las ventajas metabólicas resultantes por la reducción del nitrógeno total más allá del requerido. Claro. Por supuesto.
Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Todo es cuestión de medida. En formulación de alimentos es muy fácil de repente irnos con una idea y querernos ir del otro lado. Eso sería un grave error. El nitrógeno es un nutriente, pero también resulta tóxico a nivel intestinal. Excesos de nitrógeno van a intoxicar el intestino. Excesos de nitrógeno van a irritar el intestino y van a incluso a provocar disbiosis. Eso lo vemos particularmente en lechones. Entonces, cuidado, Emicel no me va a permitir tener excesos de nitrógeno. Me va a permitir, por un lado, reformular mis dietas para ser más preciso, pero eso no quiere decir que el que meta soya no quiere decir que voy a intoxicar a los animales con exceso de soya. Me permite reformular mis dietas, que es como decía el doctor Pérez, y por otro lado me permite ahorrar energía. Los excesos van a ser malos y sí, el exceso de nitrógeno nos va a provocar olores, nos va a provocar exceso de amoníaco en las casetas, problemas respiratorios. Entonces, completamente de acuerdo. Emicel es para reformular, no para irnos a excesos. Perdón, bueno. Jorge, ¿tenías un comentario? No, voy a comentar al respecto, Diego. Mira, revisemos los niveles de proteína de la harina de sangre. Casi 90%. El plasma, 70%. Los concentrados de soya andan entre un 58 y 65%. Las harinas de pescado entre un 64 y 68%. La soya solo tiene 46%. ¿Sí? Ahora, tenemos aminoácidos cristalinos que nos permiten hacer eficientes nuestras dietas. Yo puedo hablarles de dietas complejas que tienen valores de proteína mucho más altos que una dieta ajustada con pasta de soya, buscando el equilibrio en la formulación. O sea, va a depender de cómo formulemos. Si no utilizamos aminoácidos cristalinos, probablemente nuestro nivel de pasta de soya se fuera a un 40%, ¿sí? Y tuviéramos un nivel muy alto de nitrógeno. Pero con la formulación nosotros vamos a compensar en base a los demás ingredientes que tenemos y no necesariamente tenemos que incurrir en niveles de nitrógeno más allá de los deseados. Ok. Hay una pregunta que creo que bueno, hay dos preguntas que creo que se combinan y creo que vale la pena que tenga respuesta. La primera es, ¿qué opinan con el uso del palmiste en dietas de los 20 a los 40 kilogramos de peso vivo? ¿Qué nivel de inclusión podría utilizar con este ingrediente y qué dosis de Emicel recomiendas? Entonces, no sé quién de los dos, Jorge o Diego, quieran contestar esta pregunta. Esa se la voy a dejar a Diego porque él tiene más experiencia que yo con el palmiste. El palmiste es un ingrediente que cada día estamos utilizando más. Piensen en esto, México, Latinoamérica produce aproximadamente 12% del palmiste que se produce en el mundo. Entonces tenemos grandes oportunidades. Tradicionalmente se usaba para ganado. Hoy en día es mejor, más conveniente utilizarlo en la formulación tanto de cerdos como de aves. Ahora, ¿qué tanto puedo usar? Yo no me voy tanto a la dieta de 30-40. Acuérdense, el palmiste es un ingrediente, es fuente de proteína, es fuente de grasa, dependiendo del sistema de producción. No es lo mismo el palmiste que es nada más prensado, del que es tratado con hexano. Puedo ir de un 1% de grasa hasta un 8% de grasa. ¿Cuánto puedo usar de palmiste con Emicel? Una dosis de 300 gramos por tonelada. ¿Y qué tanto puedo irme en dietas de 30 a 40 kilos? Puedo estar fácilmente utilizando entre un 6 y un 9%. Trato de no usar más, depende de varias cosas. Uno, adaptación de los animales. No es bueno cambiar de un día para otro de 0 a 9% de palmiste. Entonces, ¿qué hacemos? En la primera etapa les damos un acostumbramiento. Y en la siguiente etapa, después de los 60 kilos, ya tratamos de ir subiendo más los niveles de palmiste. ¿Por qué? Porque puedo aprovechar más los procesos de fermentación del ciego, del colon, de los cerdos más adultos, que ellos pueden depender más de esta fermentación. Depende mucho de la calidad de palmiste. Si tiene la cascarilla de la almendra, va a ser mucho más fibroso que si no tiene la cascarilla de la almendra. Entonces,
Hay mucha variación, pero tranquilamente, en la etapa que mencionan, respuesta corta, 3-4% con Emicel. Me muero de risa, tenemos muchas experiencias en América Latina que nos demuestran que es perfectamente viable y me ayuda a bajar mucho el costo de la dieta. Diego, solo faltó el tema de la dosis. Con 300 gramos por tonelada. Perfecto, entonces sería la misma dosis que cuando se utiliza pasta de soya, ¿no? Ok, perfecto. Sí, otra de las preguntas es... perdón, adelante Jorge, por favor. Sí, aquí lo único que tendríamos que considerar es que probablemente dentro de los sistemas NIR todavía no tenemos la suficiente información para tener mayor precisión en el análisis del palmiste. Aquí sería invitar al resto de la industria que trabaja con sistemas NIR a ayudarnos a generar lo más rápido posible información que nos permita cada vez conocer mejor y poder conceptualizar mejor el uso del palmiste. Sí, aquí dependemos mucho de las ecuaciones, sobre todo las europeas. Europa es un tremendo importador, es el principal importador de palmiste en el mundo, desde Asia. Entonces, tenemos buenas ecuaciones, pero que dependen mucho del origen. Cambia mucho por el origen y el tipo de proceso. Buen punto, Jorge, para adaptarlos a nuestras condiciones. Y la pregunta que les comentaba tiene que ver, la otra pregunta que les comentaba es, ahora hablando específicamente con pasta de soya, ¿qué nivel de inclusión recomiendan en un alimento de los 20 a los 40 kilogramos de peso vivo? Nos hemos estandarizado mucho en 300 gramos por tonelada por costo-beneficio. En realidad, el retorno económico que voy a tener por el uso de Emicel me justifica con creces estarlo utilizando. La dosis óptima que hemos encontrado son 300 gramos. En muchos lados nos vamos a la dosis de 330. Antes Emicel se utilizaba, igual que las beta-mananasas de la competencia, en 500 gramos por tonelada. El Emicel moderno, el Emicel que hoy en día producimos, el Emicel HT, va en su quinta generación. Hemos cambiado el sistema de fermentación. Redujimos el tamaño de la molécula. Se redujo sustancialmente el número de aminoácidos que se necesitaban. ¿Por qué? Porque buscamos que esa molécula pudiera envolverse en ella misma para hacerla termoestable. Al hacerla termoestable y cambiar el pH también, que eso cambiamos en el Emicel moderno, que le permite actuar a pHs mucho más neutros, hacia alcalinos, quiere decir que puede ser activo en todo el intestino. Al rotar la molécula, la hicimos resistente a las proteasas y la hicimos más pequeña. Con todos estos cambios, y además cambiamos el sistema de fermentación, hemos podido reducir sustancialmente la dosis. Con clientes, ustedes me han visto, veo que aquí hay muchos amigos que frecuentemente vemos desde Argentina, Colombia, Guatemala. ¿Qué hemos hecho? Ir reduciendo esas dosis cada día más, no para lograr el máximo efecto, sino la máxima eficiencia económica. Con 300 gramos por tonelada estoy logrando 80% de la máxima respuesta. Sí, puedo lograr más si me voy a 330. Hay quien todavía usa 350 gramos y tenemos grandes empresas en América Latina que no van a cambiar de sus 400 gramos por tonelada porque ellos hicieron un análisis y dicen que es donde tienen la mejor respuesta económica. Desde mi punto de vista, muy honesto, se los comento, 300 gramos por tonelada me funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la enzima sigue un patrón de Michaelis-Menten. ¿Qué quiere decir ese patrón? Que la actividad de la enzima va a ser mucho mayor ante mayor presencia de sustrato. No importa si tengo palmiste o si tengo cascarilla de soya, proteína de DDGS alto en proteína, voy a tener mucho más concentración de beta-galactomananos y por eso la enzima va a ser mucho más activa. Eso es a lo que se refiere la ecuación de Michaelis-Menten. Mientras más presencia de sustrato, más se activa la enzima. Y es el punto óptimo económico. Quédense en 300 gramos por tonelada. Ok, perfecto. La siguiente pregunta Nada es más, para... Juan, Perdón, yo entendí la pregunta diferente de yo. Yo entendí qué nivel de pasta de soya podríamos usar en las etapas de los 20 a los 40 kilos. Pueden Así trabajar
tranquilamente con 300 kilogramos de inclusión sin ningún problema en las dosis que mencionaba Diego. Perfecto, contestada la pregunta. Y bueno, ya Diego, de hecho, dio respuesta a una de las preguntas de los asistentes, de que dice, Emicel es un producto que lleva varios años de uso en México, y pregunta, ¿ahora viene fortalecido y qué diferencias presenta hoy? Bueno, pues ya las acaba de explicar Diego, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es para Jorge. Y dice aquí, si ya utilizo fitasa y algunas otras carbohidrasas en mis preiniciadores y alimento iniciador, perdón, ¿puedo además utilizar Emicel? ¿Tendría que sustituir alguna enzima de las carbohidrasas para implementar Emicel? La respuesta es no, porque todas trabajan sobre sustratos diferentes. Las fitasas van orientadas a trabajar sobre el fitato, que también es un componente antinutricional, y tienen cierta cantidad de sustrato sobre el que van a trabajar. El Emicel, como ya dijimos, trabaja específicamente sobre los beta-galactomananos. Ahora, si tú tienes en el juego otras carbohidrasas, lo que tú tienes que hacer como nutricionista es ver cuáles son los sustratos los que tú tienes disponibles, ¿sí? Si nosotros no tenemos mucho fitato, no voy a hacer gastar a mi cliente en dosis altas de una fitasa cuando no tengo el sustrato disponible. Ahora, si yo tengo otros carbohidratos indigestibles que también me van a ocasionar el problema de viscosidad intestinal, los puedo trabajar de manera paralela a Emicel sin ningún problema. La única recomendación que yo le hago a la gente siempre es los efectos de las enzimas no son aditivos, sobre todo cuando hablemos de la parte energética. En la manera que yo he trabajado Emicel en preiniciadores es para contrarrestar su efecto antinutricional. Ahora, dependiendo de si puedo o no disponer de otras carbohidrasas en la formulación para un cliente en específico, ahí yo voy a definir qué nivel de liberación de energía le puedo o no dar a las enzimas con las que esté trabajando. Ahí es donde hay que tener cuidado y ahí es donde mucha gente se equivoca en cómo se manejan varias enzimas al mismo tiempo. Y créanme que no es fácil. Yo tengo muchos años trabajando con diferentes grupos de enzimas y también me he equivocado, ¿sí? Y cuando te equivocas, pues ahí sí se vale, vamos a dar 2 pasitos para atrás, analicemos las cosas y veamos cuál es la mejor manera de utilizarlas. A ver, yo creo que esta pregunta entonces liga mucho con lo que estás comentando ahora, Jorge. Porque dice acá, ¿cuántas kilocalorías debería darle yo a Emicel si ya mi pool enzimático tiene 90 kilocalorías? Bueno, yo se las contesto con otra pregunta. Si tomas la matriz de la fitasa y te da una liberación de kilocalorías y tomas otra carbohidrasa que te da una liberación de energía, si estás usando una proteasa y te da otra liberación de energía, pues yo podría tomar la decisión de no darle ningún valor. Pero la pregunta es, ¿qué valor le voy a dar a todas las enzimas que estoy trabajando en conjunto? ¿Sí? Y eso va a depender del sustrato que tenga. Y la situación es que por facilidad las compañías que comercializan enzimas nos dan una matriz que nos permite formular más fácil. Sin embargo, yo les decía que hoy en día tenemos herramientas como el NIR que nos dan información muy valiosa que me va a decir qué sustratos tengo yo disponibles y de esa manera voy a poder tomar una mejor decisión. Porque en el caso de las enzimas, 2 más 2 no suman 4. Pueden ser 2,5, puede ser 3. El chiste es saber qué nivel de sustratos tengo yo disponibles para poder arriesgarme a dar o no un mayor nivel de liberación de energía. Y hay que verlo. Algunas casas que comercializan enzimas no siempre hacen las mejores recomendaciones a sus clientes. Y ahí es donde vienen los errores de por qué no tenemos los resultados que deseamos por el uso de las enzimas. Ok.
Esta pregunta es para Diego. ¿Qué experiencia tienes con el uso de micel hasta los 40 o 50 kilos de peso vivo? Extraordinarias. ¿Qué es lo que hemos visto? Las experiencias son muy variables, muy, muy variables. Va a depender, en cerdos todo depende de la historia y lo que traen antes los animales. Yo no puedo hablar de una dieta aislada, sola, que sea maravillosa. La respuesta a la dieta que tengo hoy va a depender de qué estuvo pasando antes. Te voy a platicar una experiencia que nos tiene muy, muy contentos. Aquí está un cliente de nosotros que precisamente vivió esa experiencia con una prueba de más de 60,000 animales. Sin embargo, tenemos muchísimos clientes que están aquí presentes, que nos están oyendo, que les tocó vivir algo muy similar. ¿Qué es lo que sucede? Que venían con unos preiniciadores que ellos estaban comprando, que les daban extraordinario crecimiento, los usaban fase 1, fase 2, y de repente pasaban al fase 3, que es la etapa de la que estamos platicando hoy en día, y la gran sorpresa es que los animales venían creciendo precioso, y cuando pasan al fase 3 que ellos formulan o que ellos fabrican, había una caída tremenda en el crecimiento y la conversión alimenticia de esos animales. ¿Qué es lo que está pasando? Que las dietas previas venían con niveles muy bajos de soya. Los animales no estaban adaptados a la soya, no sabían manejar esos beta-galactomananos y por ende tenían caídas en crecimiento. Una de las respuestas más interesantes que vemos cuando los animales empiezan a consumir los beta-galactomananos en las dietas que ya se producen en la empresa, es que los animales inmediatamente reducen su coeficiente de variación. La respuesta es más consistente. Los lechones dejan de estar distrayendo su sistema inmune en una respuesta que no tiene sentido, como es la respuesta inmune hacia la soya o hacia los beta-galactomananos del maíz, del sorgo y de todos los ingredientes que usamos, y en lugar de estarse distrayendo en eso, pueden dedicar la energía neta de mantenimiento para su crecimiento. Esa es la respuesta más importante que vemos en estos lechones. Ahora, también depende de la presencia de sustrato. Si yo tengo dietas donde estoy utilizando niveles de menos de 12% de soya con maíz, probablemente no voy a tener una respuesta muy interesante. Si tengo dietas con al menos 12% de soya o que estén incluyendo algunos de los otros ingredientes, la respuesta va a ser muy, muy bonita, va a ser muy, muy consistente y les va a ayudar a ahorrar en su costo de alimento y en la producción de los animales. Ahora, quiero retomar muy rápido dos preguntas que aparecieron ahí en el chat. Número 1, ¿es 100% peletizable? ¿Hasta qué temperatura? Hasta 92 grados centígrados tengo más del 90% de recuperación de la enzima. Eso nos hace muy diferentes al Emicel que se producía hace muchos años y a las beta-mananasas que existen en el mercado que no son termoresistentes. El otro punto que es muy interesante es el de los niveles de energía. Ojo, Jorge dijo hace un momento, a mí no me interesa darle energía. Claro, porque depende de cuáles son tus objetivos de formulación. El nutricionista, el nutriólogo siempre debe estar pensando en cuáles son sus objetivos, qué es lo que está buscando. Si yo voy a meter Emicel en dietas como las que metió Jorge, de preiniciadores, donde estoy reduciendo en un 15% el costo de la dieta por sustituir soya versus proteínas de alto costo, ¿qué me preocupa? Estoy bajando el costo de los preiniciadores y eso muchísimas empresas en toda América Latina hoy en día lo están haciendo en un 15%, en un 10%, en un 12%, depende de sus sistemas de formulación. Ahí no me interesa estar utilizando energía, pero ¿qué tal cuando lo que estoy buscando es en dietas, por ejemplo, una lactación, donde tengo un 18, un 20% de soya, donde además le puedo dar un valor energético? Ese valor energético puede ir desde un 30 hasta 90 kilocalorías. Claro, dependiendo de qué otras enzimas tengo en el paquete enzimático, de qué cantidad de sustrato tengo, de qué nivel de energía tiene la dieta.
No es lo mismo darle 45 kilocalorías a una dieta de 3.300 calorías a una dieta de 3.400. Son todos los factores que tengo que tomar en cuenta. El éxito no es accidental. El éxito que ustedes van a tener en la formulación y en la precisión de sus dietas va a depender de mucho esfuerzo. Hay que pensar, hay que razonar. Y en Micel es lo que les permite razonar muy bien cómo van a ser los sistemas de formulación donde vamos a implementarlo para tratar de obtener la máxima ventaja para sus animales, ya sea reduciendo el costo de dieta o ya sea tratando de mejorar los parámetros productivos. Diego, nos quedan 5 minutos y Jorge, nos quedan 5 minutos y todavía hay algunas preguntas, pero esta creo que es un poco relacionado a lo que estás discutiendo en este momento. Preguntan, si no se asigna un aporte energético a la inclusión de Micel, ¿se perdería la herramienta de venta de disminuir el costo del alimento? ¿Cómo proceder en este caso? Creo que ya diste parte de la respuesta, pero no sé si quieren ahondar un poco más en el tema. La forma más breve posible para ver si hacemos otra pregunta. Mira, ya lo comentó Diego. ¿Sí? En la parte del preiniciador, si tú tienes un objetivo definido que es bajar el costo a través de reducir ingredientes caros, ahí ya se pagó de sobra, ¿sí? Sin que le des un valor de energía. ¿Sí? En otro tipo de dietas, como ya mencionó la lactancia, va a depender de lo que tú quieras llevar. Ahí sí le puedes dar un valor de energía, sobre todo si estás formulando con dietas muy concentradas para primerizas o en regiones donde hace mucho calor, que tienes un impacto fuerte sobre el consumo. Ahí tú le puedes estar dando un valor energético y puedes tomar o no la decisión de trabajar o no con otras carbohidrasas. Lo único que tendrías que ver es qué tanto sustrato vas a tener también de las otras carbohidrasas. Ahora, si tú trabajas ingredientes como cascarilla de soya en dietas de lactancia, te permite tener mayor disponibilidad de fibra detergente neutro, lo cual es importante, y me va a permitir hacer un uso más eficiente de esa misma cascarilla de soya. ¿Sí? Okay. Ahí puedo tomar yo la decisión de darle ese valor energético adicional. ¿Por qué? Porque voy a tener sustrato disponible y podré usar alguna otra carbohidrasa para otro tipo de polisacáridos no amiláceos que tenga disponibles en la dieta que estoy formulando. Ok. Diego, ¿algún comentario? No. Perfecto. Bueno, algunas de las preguntas ya se vienen repitiendo, pero hay otra que dice, ¿cuál sería la recomendación y uso en dietas en hembras gestantes en periparto? En hembras gestantes periparto, Jorge va a complementar esta pregunta, si me permites, Jorge. Nada más quiero empezar con una cosa. Número 1, quiero tener niveles, quiero tener un intestino que me permita tener la mejor calidad del intestino para la cerda que va a lactar. ¿Qué quiere decir eso? Quiero tener un intestino adaptado a altos volúmenes. El uso de fibra es muy conveniente. ¿Qué otro punto es clave para mí? Tener alta biodiversidad intestinal. Un intestino poco diverso es un intestino que va a ser muy fácil que presente disbiosis y que esté infectando a mis lechones. Quiero tener el intestino más sano posible. Eso lo puedo lograr con el uso de Micel, que me está ayudando a excluir bacterias que no me interesan y me permite además tener dietas altas en fibra sin los efectos antinutricionales. Por ejemplo, como mencionaba Jorge, la cascarilla de soya. ¿Qué quiero tratar de tener? Un intestino que tenga capacidad de volumen para que se pueda adaptar rápidamente a altos consumos de alimento. Esa capacidad de volumen no me debe de inhibir el consumo de alimento ni me debe de predisponer a diabetes en las marranas. Porque si yo tengo un exceso de energía en las dietas, obviamente las cerdas van a engordar, van a ser insensibles a insulina y entonces me va a crear una serie de problemas. ¿Qué es lo mejor que puedo tener? Dietas altas en fibra con el uso de Micel. Esa sería mi recomendación. Jorge.
Perfecto. No, Un minuto, Jorge, si algún comentario. es redundar sobre lo mismo. El principal problema que tenemos en México con los clientes es que consigan la fibra que les pedimos, ¿sí? Porque a veces compran salvado que no es salvado, con niveles de fibra muy baja que no nos permite lograr el objetivo. Y Ahora, carísimos. bueno, aparte de lo caro. La otra situación es que hoy en día de manera práctica no podemos hacer una dieta periparto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las granjas, las instalaciones no lo permiten. Entonces, lo mejor es dar una dieta de gestación hasta antes del parto alta en fibra que nos permita lograr lo que nos comentaba Diego. Y en México tenemos la cascarilla de soya como una herramienta, tenemos los DDGs que comentaba Diego, pero con los DDGs tenemos el miedo a las micotoxinas. Entonces, muchas de las veces dejamos de usar DDGs en las dietas de gestación, lactancia y reemplazos porque es más el miedo que tenemos por las micotoxinas que el beneficio que podemos tener por usar el DDG. Y cabe mencionar, hay niveles de micotoxinas que están muy satanizados, que no deberían bueno, pero ese es tema para otro día. Para otro foro. No le tengamos Diego, tanto miedo a las micotoxinas. Sí. Diego, Jorge, no sé quién quiera contestar, pero es la última pregunta. ¿Cuál es la matriz de Emicel? Esa pues, se la dejo a Diego. La que necesites. Emicel va a tener una matriz de acuerdo a la presencia de sustrato. Si no hay sustrato, no le doy ningún valor de matriz. Si tengo alta concentración de sustrato, entonces puedo jugar con una matriz. Esa matriz, hay muchos trabajos en Asia, sobre todo, mostrando que aumenta la digestibilidad de grasa, que aumenta la digestibilidad de aminoácidos. Incluso nuestros competidores usan matrices con 3% de digestibilidad para lisina, para treonina. No nos enredemos. Para mí es muy fácil. El valor que le voy a dar a Emicel va de entre 40 hasta un máximo de 90 kilocalorías. Sí, tenemos muchos estudios que dicen que puedo usarle valores de 120 kilocalorías, pero cuando ya tengo otras enzimas en juego, que es lo que tiene el 99% de los que están atendiendo este seminario, ¿para qué me hago bolas? Emicel debe de tener una matriz que va de 40 a 90 kilocalorías, dependiendo del pool enzimático que esté utilizando y de las matrices que esté utilizando. No es lo mismo que yo llegue a ofrecer un Emicel con 40 kilocalorías de energía a un cliente que está utilizando fitasa y gilanasa con 60 kilocalorías, que son las empresas más grandes que tenemos aquí en México, a que yo llegue con un cliente en Costa Rica que está utilizando la misma fitasa y gilanasa y les está dando un valor de energía de 180 kilocalorías. ¿Qué vamos a acabar haciendo? Finalmente es una negociación. ¿Qué tanta energía le puedo dar realmente a los otros sustratos? ¿Es realmente aditivo el valor de las enzimas, como decía Jorge? No, no son aritméticamente aditivas. Y eso es algo que debe quedar muy claro. ¿Qué valor de enzima le voy a dar? ¿Qué valor de matriz le voy a dar? Depende del sistema de formulación. Y eso es lo que me encanta. No hay una respuesta única para el uso de un producto. Cada granja es diferente, cada empresa es diferente, cada situación va a requerir de diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque los usos y los objetivos de producción van a ser diferentes. Y eso es lo bonito de ser nutriólogo. No hay recetas únicas, no hay una sola respuesta. Todo va a depender de las condiciones del cliente, del sistema de formulación, de los objetivos de producción, de los intereses de los clientes, de los retos inmunológicos que estén teniendo los animales. Sí. Entonces, okay. Diego, tenemos que terminar el seminario. Nada más una conclusión Jorge, adelante. Rápida. Sí. Cuando hablamos de enzimas es muy importante lo que hemos mencionado tanto Diego como yo. Es si tenemos o no sustrato. Y se los pongo con otra enzima. Si yo tengo dietas altas en harinas de origen animal como harina de carne, altas en DDGs,
no puedo decirle a mi cliente que utilice 750 o 1000 FTUs de Fitasa. ¿Por qué? Porque no tengo sustrato. Y lo único que voy a hacer es estar cayendo en lo que les dije en una de las conclusiones de la plática. No usemos niveles de protección cuando no los requerimos. El gran problema que tenemos a nivel mundial es que queremos recetas de cocina y queremos que nos den una matriz nutricional para cada caso y para cada enzima. En la medida que nos saquemos de la mente que todo lo tenemos que trabajar en base al sustrato que tenemos disponible y no tanto a una matriz, es cuando vamos a empezar a hacer mejor las cosas con respecto al uso de las enzimas. Así de sencillo. Totalmente de acuerdo. El gran problema de dar una matriz, Juan Carlos, muy rápido, te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. Fitasa en preiniciadores. Preiniciadores altos con harina de pescado, altos con fósforo inorgánico y altos en zinc, con dosis de 3000 partes por millón de zinc, que sabemos que inactivan por completo la actividad de fitasa. Y sin embargo, siguen metiendo fitasas y hasta superdosis de fitasas en dietas con niveles altos de zinc, que van a inactivar por completo esa fitasa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener conocimiento y pasar más allá del conocimiento superficial y entender muy bien cómo estamos trabajando. Excelente, excelente conclusión. Tenemos que terminar el seminario, no sin antes dar las gracias primero a Pormex, ¿verdad? Que nos está en alianza con nosotros para hacer esta serie de seminarios. Este es el segundo. La próxima semana se tiene otro con el cual estamos terminando estos 3 series de seminarios. Y bueno, agradecerle a mi compañero Juliano por el apoyo que nos brindó para esto. Agradecer a Diego, agradecer a Jorge Pérez, al doctor Jorge Pérez por su intervención. Fue muy valioso. La realidad es que, y bueno, también agradecer a todos los asistentes. Tuvimos una asistencia muy importante de toda Latinoamérica. Les mandamos un saludo. A muchos de ellos nos ha tocado conocerlos cara a cara. Y bueno, pues terminando con estos agradecimientos, pues prácticamente